Rápidamente con mi compañero Rodrigo Pérez Alonso. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul, qué gusto estar en este espacio de nuevo. Pues fíjate que hoy más que colaboración, hoy vengo con la cachucha de director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Y bueno, pues quería comentar sobre el tema que salió hoy a la palestra pública con uno de los candidatos a la presidencia, que es que con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial acordaron llevar a cabo una mesa técnica sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o más bien el nuevo aeropuerto internacional de México. Como Cámara Nacional de Aerotransportes te puedo decir que nos preocupa de sobremanera que se mencione esta palabra de viabilidad de este proyecto, porque la realidad es que a lo largo de muchos años se ha estado estudiando la viabilidad de construir un nuevo aeropuerto. Y sin duda alguna, pues tenemos aquí una politización, de un proyecto que sin duda alguna lleva varios años de planificación, varios años de aval, por así decirlo, de organismos internacionales como la propia ONU a través de la Organización de Aviación Civil Internacional, Mitre, que es una especialista en el desarrollo de este tipo de proyectos, ALTA, OASI. Es decir, tenemos aquí pues un tema que se ha politizado, que se ha utilizado como bandera política, y a las aerolíneas que agrupan a la Cámara Nacional de Aerotransportes nos preocupa de sobremanera que se politice este tema, que es absolutamente necesario para el crecimiento de la industria, para el crecimiento de también la industria de turismo, y sobre todo pues para el crecimiento del país y el crecimiento de los empleos que significan este nuevo proyecto de infraestructura, ¿no? Claro, y que lo había comentado yo a inicios del programa, Rodrigo, pues bueno, ya se había hecho todo un dictamen, ya se había hecho todo un estudio con especialistas de talla nacional e internacional para decir que esta era la parte más importante de donde se podía construir. Se hicieron pruebas también en algunos partes de Tizayuca, que yo recuerdo que en un inicio se decía que iba para allá. Se había hecho el tema de Atenco, que todos sabemos en qué terminó este tema, y pues bueno, se terminó decidiendo que la parte ideal pues era donde se está construyendo actualmente. Así es, y de hecho es un terreno federal en donde se está construyendo. Hace algunos años, en el sexenio de Fox, cuando se empezó con el proyecto de Apenco, se tenía que expropiar gran parte de los terrenos. En esta ocasión, son terrenos federales. Se ha hecho incluso estudios técnicos muy detallados sobre la viabilidad de este aeropuerto, y lo importante aquí es que sin duda alguna el impacto negativo que tendría la cancelación de este proyecto de infraestructura tan grande, pues no solo sería, como te decía, en términos de empleo, sino que para la industria aérea, primero incrementaría los costos de operación para las aerolíneas. En otras palabras, imagínate tú que tienes una empresa de transporte y tienes que estar operando en dos ubicaciones diferentes que están a tan solo 35 kilómetros de distancia Exacto. lineal. Por otra parte, también comprometería la viabilidad operativa de las propias aerolíneas, es decir, debido a estos costos adicionales, pues obviamente estar despegando y aterrizando de dos ubicaciones que están tan cerca, pues es verdaderamente complicado, y técnicamente es imposible. ¿Por qué lo digo? Porque los propios organismos internacionales, en este caso la OASI, a través también de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establecen las rutas aéreas, y para la seguridad operacional o la seguridad de los propios pasajeros y de los aviones, recomienda una separación funcional entre diferentes aeropuertos. En este caso, la propuesta que hace uno de los candidatos a la presidencia es justamente inviable por eso. El aeropuerto que propone en Santa Lucía y el actual aeropuerto están, de nuevo, como te mencionaba, 35 kilómetros de distancia, que puede sonar mucho, pero la realidad es que para un avión y una ruta aérea, pues es muy poco. Y por supuesto también generaría pérdidas financieras, y te diría también que afectaría a millones de usuarios, porque tú imagínate que vienes volando desde Houston y quieres acabar volando, digamos que conectar con la Ciudad de México y posteriormente conectar con Chiapas, por así decirlo. Así es. Entonces, en este caso tendrías que subirte a un avión en Houston, aterrizar, por así decirlo, en Santa Lucía, y luego trasladarte al de la Ciudad de México o viceversa, para posteriormente volar otra vez. Entonces, ese tiempo de traslado, pues sin duda alguna es una pérdida,
y por supuesto que también es un tema para los usuarios bastante importante. No, Lo yo que me imagino recomiendan, también, Rodrigo, por ejemplo, todos estos proyectos, lo comentaba a inicios del programa, estos proyectos que se tienen ya, pues bueno, de cierta manera trabajados, en los cuales, por ejemplo, el tren que viene de Toluca a la Ciudad de México, que de momento se va a llegar a Observatorio, pues ¿por qué no mandarlo también a donde está el nuevo aeropuerto internacional de México construyéndose actualmente y podrías tener una conectividad mucho más amplia? O inclusive este otro proyecto que se tiene, que ganó México entre un concurso mundial para traer el famoso Hyperloop One a nuestro país, que llevaría del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto de Jalisco en tan solo 38, de Guadalajara en solo 38 minutos. Pues son proyectos que también se tendrían que cambiar, y lo cual pues ya financieramente ya no podrían ya no ser viables. Sí, yo creo que mira, al final, por ejemplo, en el caso del aeropuerto nuevo, se está proyectando un tren justamente que conecte con Observatorio y conecte, pues digamos que el tren de Toluca se conecte hacia el nuevo aeropuerto, y además, pues una nueva línea del metro, ¿no? Obviamente esas cuestiones pues no me corresponden a mí mencionarlas, pero sin duda alguna son cuestiones o medios de transporte que alimentan a este nuevo aeropuerto. Es un aeropuerto que pues tendría en una primera etapa 3 pistas para aterrizaje y despegue simultáneo. Eso es muy importante también, porque el aeropuerto actual no tiene esa capacidad, y entonces ahora, pues de 2014 a la fecha, tenemos una saturación funcional del aeropuerto que no permite, y de hecho crea muchos problemas para los pasajeros y para las aerolíneas, y muchos retrasos. Entonces, Claro. sin duda alguna, para el crecimiento de un país, creemos que es importante tener este proyecto, este aeropuerto. Llevamos mucho tiempo debatiéndolo, no politicemos y creemos las condiciones para que de verdad, sea quien sea el que gane o la que gane la presidencia de la República, en el Senado, la Cámara de Diputados, en donde sea, tengamos esta institucionalización de estos proyectos y podamos crecer pues adecuadamente para ver hacia el futuro, ¿no? Claro, porque es un hecho. El aeropuerto actual ya no opera, digamos, óptimamente. Se rebasó ya desde hace varios años pues la capacidad que tiene para transportar a personas. El ritmo de crecimiento que ha tenido el país en los últimos años, e inclusive la gente que está viajando, si dejamos de lado todo este tema de carga, que es otro de los temas importantes, y como lo comentaba yo, pues hay opciones de construir a lo mejor, o no sé cómo lo veas tú, Rodrigo, como presidente de la Canaero, pues a lo mejor esta opción de llevar un aeropuerto que sea solamente de carga para Santa Lucía, si es que López Obrador quiere construir uno ahí, o para Tizayuca, o para donde lo quieran llevar, porque a lo mejor lo que hace falta sí es un aeropuerto más de carga que uno de pasajeros, ¿no? Pues mira, eso es una cuestión interesante. Sin duda alguna también el mercado de carga es importante para el sector aéreo, y actualmente se transportan más de 5.000 toneladas, 5 millones de toneladas al año en términos de carga. Y, por ejemplo, productos perecederos como el pescado, las frutas, las flores a veces que vienen de otros países, pues se transportan por este medio porque justamente es un medio mucho más eficiente que hacerlo por vía carretera, porque digamos en la vía carretera pues son productos perecederos, en otras palabras, ¿no? Claro. Pero bueno, lo interesante aquí es que este aeropuerto también va a permitir digamos este servicio, perdón, de carga, y tiene todas estas capacidades porque además es escalable. Con estas 3 pistas pues se pueden tener hasta 100 operaciones por hora, mientras que ahorita tenemos hasta 61 operaciones por hora y ya está ultra saturado. Y en el futuro, si queremos crecer más, pues se pueden construir, tiene la capacidad este nuevo aeropuerto de construcción de otra segunda etapa en donde se construyen otras 3 pistas adicionales. Así que de verdad es un tema muy interesante, muy fascinante, pero dejémoselo a los expertos en finanzas, Claro. a los expertos en infraestructura, y no a los políticos y las campañas políticas. Fíjate que ahorita que comentas esto de no politizar este tipo de construcciones de infraestructura, híjole, a mí lo que me sorprende mucho es que el Consejo Coordinador Empresarial ya se reúna de esta manera con un candidato, no con un presidente. Sí, justamente por eso nos preocupaba las declaraciones hoy que se hicieron en cuanto a crear esta mesa
con 15 expertos en la materia. La realidad es que nosotros trabajamos con autoridades, no con los candidatos. Sin duda alguna respetamos y tenemos, por supuesto, cada uno sus digamos, propuestas y sus candidatos, pero en lo institucional no hay ni filias ni fobias en cuanto a uno u otro candidato. Lo que sí hay es un deseo de crecimiento y de pues mejor y mayor infraestructura para esta y otras industrias. Como te decía, no solo es la industria aérea, también es la industria de turismo en México. Para que te dé una cifra, 8 de cada 10 pasajeros que vienen del extranjero vienen a través de la vía aérea y se transportan a través de vía aérea. Eso deja una derrama de divisas pues impresionante, con un promedio de gasto por extranjero de alrededor de $800. Entonces, sin duda alguna, es una industria importante y estamos conectados por el ombligo, es decir, el turismo y la industria aérea somos un detonador de inversiones y detonador de crecimiento económico. En el caso de la industria aérea somos el 2.9% del PIB, 1 millón de empleos, y con este nuevo aeropuerto se estarían creando alrededor de 800,000 nuevos empleos directos e indirectos. Entonces, sin duda, es importante, y el mensaje, de nuevo, es muy fácil simplificar y politizar, diciendo que hay una serie de cosas detrás, cuando la realidad es que a nosotros no nos interesa esta politización, sino más bien que se cree y se haga esta infraestructura, ¿no? Rodrigo, te agradezco mucho y mira, yo la verdad tengo mucha fe en que la persona que llegue a ser el próximo presidente de la República, el que elija a la gente, pues yo creo que va a entender que tener este tipo de infraestructuras son necesarias, tenerlo cerca de la capital del país también, y pues yo creo que, como pasa en el caso de Donald Trump, muchas de las cosas que se dicen en temas de pre-campaña o en campaña, una vez que se lleguen ya a la presidencia, yo creo que van a ver que es muy inviable echarlas para atrás y que pues bueno, se van a dar cuenta que realmente esta fue la mejor opción. Muchas gracias, Rodrigo. A ti te mando un abrazo. Muchas gracias.